Muy buenas estudiantes de 11º grado, les saluda el profesor Freddy Gerson Munguía y en este video vamos a estudiar el tema de las características de los cuadriláteros. Cuadriláteros. Ya nosotros hemos empezado a estudiar cuadriláteros desde épocas de la escuela. Entonces, un cuadrilátero es un polígono con 4 lados o segmentos unidos por 4 vértices. También le decimos esquinas. Entonces, cuando hablamos de cuadrilátero, estamos hablando de una figura de 4 lados. Pueden ser de igual o diferente medida, unidos en los vértices. Como es un polígono, sabemos que es una figura de 2 dimensiones, hechas de lados rectos. O sea, los segmentos son lados y esos lados son rectos. Un cuadrilátero tiene 4 ángulos formados por sus 4 lados. En esta parte de acá nosotros podemos observar los elementos de los cuadriláteros. Vemos acá la figura, vemos que dice ángulo, diagonal, lado y vértice. Entonces, comencemos con los vértices. Los vértices son los puntos de intersección de los lados que conforman el cuadrilátero. Los vértices son las esquinitas, donde están las letras A, B, C y D. Las esquinas son los vértices. 4 lados, segmentos que unen los vértices contiguos. Entonces, los lados, es lo más fácil de identificar, van de una esquina hasta otra. Son el borde de la figura. 2 diagonales. Las diagonales son estas rectas que van de un extremo a otro. Dice, son segmentos cuyos extremos son 2 vértices no contiguos. En este caso, atraviesan la figura. Y por último tenemos 4 ángulos que están determinados por 2 lados contiguos. En este caso, los ángulos están en las esquinas. Las aberturas, estos son los ángulos internos. 4 ángulos internos son los que tiene un cuadrilátero. Suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Si nosotros observamos esta figura, hay 4 ángulos internos en el cuadrilátero, ¿verdad? 60 grados, 109 grados, 65 grados y 126 grados. Al sumar estas 4 medidas de estos 4 ángulos, el resultado es 360, como lo puedo señalar por acá. Entonces, en conclusión, la vamos a escribir en esta parte de acá. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. 60 más 109 más 65 más 126 lo podemos comprobar que es 360. Hagamos un pequeño ejercicio. Tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo interno faltante? El ángulo interno es este signo de interrogación que nosotros estamos señalando acá. ¿Cuánto mide? Podemos observar que ya tenemos 3 medidas. 105 grados, 70 grados, 110 grados. Tenemos 3 ángulos internos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar estas 3 medidas y el resultado que nos dé tenemos que ver cuánto nos hace falta para llegar a 360. Entonces por acá tengo yo la suma 105 más 70 grados más 110 grados. El resultado es 285. Los 3 ángulos ya conocidos son 285, pero esa no es la respuesta. Ahora, ¿cuánto falta para llegar a 360? Que sea el resultado del ángulo desconocido. Nos hace falta 75 grados. Entonces, este ángulo faltante que yo estoy señalando en este momento acá, mide 75 grados. Y ya si nosotros sumamos 105, 70, 110 y los 75 que tengo como respuesta, el resultado ya es 360 grados. Recuerden, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Vamos a estudiar algunos tipos de cuadriláteros.
los más conocidos y los más útiles. En este caso vamos a estudiar lo que son los cuadrados. Entonces, los cuadrados, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Cuál es la definición de cuadrado? Un cuadrado es el cuadrilátero con 4 lados de la misma medida y 4 ángulos rectos. Cuando hablamos de 4 ángulos rectos, son 4 ángulos de 90 grados. Esto que yo estoy señalando acá, las esquinitas, los ángulos, los 4 ángulos miden 90 grados. Entonces son ángulos rectos. Y los lados, los 4 lados son de la misma medida. De la misma medida los 4 lados que nosotros tenemos acá. Solamente necesitamos conocer una medida. Dice que el lado de este cuadrado es 8 centímetros por lado. Entonces, si cada uno mide 8 centímetros, tenemos 8 en la parte de arriba, 8 hacia un lado y 8 en la parte de abajo. A eso se refiere cuando hablamos de lados y la medida que es la misma en los 4 lados. Entonces, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Ahora bien, vamos a hacer dos cálculos en esta figura. Vamos a calcular el área. El área es la superficie de una figura. Todo lo que está interno. ¿Cuánto es esa superficie en la figura? Todo lo que está rellenado en la parte interna de este cuadrado. ¿Cómo calculamos entonces nosotros esta área? La parte interna, ¿verdad? Entonces, la fórmula del área de un cuadrado es la siguiente. Ahí la tenemos. Área igual lado por lado. Repito, área igual multiplicamos lo que mide un lado por otro lado. Cada lado mide 8 centímetros. La L representa lado, 8 centímetros. Entonces, área sería 8 centímetros por 8 centímetros. ¿Cómo quedaría la respuesta final? 8 por 8, 64. La respuesta la tenemos acá. 8 por 8, 64. Y el área se da en centímetros cuadrados. Centímetros elevado a la 2. Siempre la vamos a representar de esta forma, lo que es el área en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Ahí tenemos el área. Vuelvo a repetir, ¿cómo calculamos el área de un cuadrado? Multiplicamos lado por lado y cada lado mide 8. Entonces solamente sería 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. De la figura también vamos a hacer otro cálculo al que le vamos a llamar perímetro. El perímetro es cuánto es la longitud de los 4 lados ya sumados. Cada lado mide 8 y son 4 lados. ¿Cuál sería el resultado? Repito, cada lado mide 8 centímetros y son 4 lados. ¿Cuánto suman? Entonces, para calcular el perímetro utilizamos esta fórmula que ya tengo aquí escrita. Perímetro es 4 por lado, porque como son 4 lados, 4 por 8 sería en este caso. Ahí tenemos el planteamiento, 4 por 8 y el resultado es 32 centímetros. Recuerden, el perímetro son los bordes. 8 más 8 en esta parte de acá, más 8 y 8 en esta otra parte. Suman 32 centímetros de perímetro. Son dos cosas diferentes, área y perímetro. Ahí les dejo las dos fórmulas para que los hagamos más adelante en otros ejercicios con cuadrados. Otro tipo de cuadrilátero muy utilizado es el rectángulo. Entonces, ¿qué es un rectángulo? El rectángulo es la figura que dispone de 4 lados, 2 de una longitud y 2 de otra diferente, que forman 4 ángulos rectos. Se parece mucho al cuadrado en que tiene 4 ángulos rectos, 4 ángulos de 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados y en la otra esquina 90 grados. La diferencia es que los lados no son de la misma medida los 4. Hay 2 de una medida y otros 2 lados que tienen otra medida.
entonces la fórmula para calcular el área y el perímetro va a ser otra. Va a ser otra forma de hacer ese cálculo. Dice aquí abajo, los lados iguales, 2 a 2, 4 ángulos rectos. Esas son las características de los rectángulos. En este rectángulo tenemos nosotros acá que vamos a calcular el área. ¿Cómo calculamos el área? Tenemos base y altura. La altura es 4 centímetros y la base mide 10 centímetros. Entonces calculemos el área con la siguiente fórmula. El área es base por altura. ¿Cuánto mide la base? 10 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? 4 centímetros. Base 10, altura 4. Y ahí tenemos la fórmula del área. Recuerden, el área es la superficie, todo lo interno, todo lo que está en color azul y que yo estoy manchando en este momento. Ese es el área, todo lo interno. A eso se refiere área, la superficie. Entonces sería la multiplicación de 10 centímetros por 4 centímetros, 40 centímetros cuadrados. Recuerden que el área de una figura se da en centímetros cuadrados. Y el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar 2 por base, o sea, 2 por 10, y sumarle 2 por 4. 2 por 10 es 20 y 2 por 4 es 8. Aquí tenemos los resultados. 2 veces la base, 20, 2 veces la altura, 8, y el resultado final es 28. ¿Cómo se interpreta esto? Recuerden que si esta altura que yo tengo acá son 4 centímetros, aquí también hay 4. Y si esta base aquí son 10, el lado de arriba también son 10. Si usted suma 10 abajo, 10 arriba son 20, 4 a un lado, 24, y 4 en el otro, ya son 28. El perímetro es sumar la longitud de los 4 lados, que suman 28 centímetros. Otro tipo de cuadrilátero muy utilizado es el rombo, como lo tenemos acá. El rombo tiene otra característica y es que utilizamos las diagonales, que son estas dos líneas o segmentos, una de color rojo, la estoy señalando en este momento, y una línea de color verde. La que está en color verde es la diagonal menor, que mide 6 centímetros. Y la que está en color rojo es la diagonal mayor, que mide 8 centímetros. Cada lado mide 5 centímetros. Cada lado del rombo, ¿verdad? Los bordes. Entonces, ¿qué es un rombo? Aquí lo tenemos. El rombo es un paralelogramo con dos ángulos que son mayores que el otro par y cuyos lados son iguales. ¿Cómo calculamos el área de un rombo? Entonces, atentos a la fórmula. La fórmula es diagonal menor por diagonal mayor y lo dividimos entre 2. Esta letra D significa diagonal. Repito, el área de un rombo se calcula diagonal menor por diagonal mayor dividido por 2. Calculemos entonces. La diagonal menor mide 6 centímetros, la diagonal mayor 8 y siempre lo dividimos por 2. 6 por 8 es 48, entre 2, 24 centímetros cuadrados. Ahí tenemos nosotros la respuesta de lo que es el área. Y el perímetro es la misma fórmula del cuadrado. Solamente multiplicamos 4 por lo que mide cada lado, y cada lado mide 5 centímetros, sumarían 20. Entonces 4 por 5 es 20 centímetros. Aquí tenemos el perímetro. Recuerden que el perímetro son los bordes, 5 por cada lado, 5, 5. Atentos a diferenciar diagonal con lado, son cosas muy diferentes. Hay que observar bien los ejemplos y las definiciones, así como la fórmula de área y perímetro en cada figura.